buenos días, bienvenidos a Contacto Directo este lunes 19 de abril de 2021. Hoy, el caso Soborno Ecuador, en donde Estados Unidos viene ejecutando sentencias desde hace ya algunos años. Pero ¿cuál es la situación en Ecuador? Ya lo revisamos con Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Gaby, amigos televidentes, un buen día para todos. Además, la crisis por el coronavirus, más muertes y aún así desobediencia civil. Pero también la capital sufre otra crisis, la política por presuntos actos de corrupción en su alcaldía. El Consejo Metropolitano viene impulsando la salida de Jorge Yunda. Más adelante el concejal Bernardo Abad. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. No es una cosa nueva el desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría General del Estado. Por el contrario, es una práctica que tiene una dinámica perversa, por decirlo menos, corrupta, a decir de la Fiscalía General del Estado. Mientras la justicia de otros países determina sanciones y responsabilidades luego de probar y también de recibir confesiones por parte de los actores de las corruptelas, en nuestro país el órgano de control se acostumbró a determinar glosas que después, como por arte de magia, desaparecían. Y no estamos hablando de cualquier glosa, sino de cientos de millones de dólares, de lo que se conoce en casos como Odebrecht, Sinohydro, Petroecuador, entre otros. Para que nos cuente más sobre estas prácticas, porque las ha denunciado documentadamente, nos acompaña Fernando Villavicencio, asambleísta electo por la alianza entre el Movimiento Concertación y el Partido Socialista. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un saludo cordial, Lenin, a su orden. Antes de entrar al detalle de estas prácticas, quisiera que usted clarifique algo. Esta conducta de la Contraloría o de las Contralorías de determinar glosas e indicios de responsabilidad administrativa y penal para luego desestimarlas, ¿tiene un componente político o se trata únicamente de un hecho de corrupción en el que solo interviene la Contraloría y los glosados? Sin duda, de acuerdo con nuestra investigación y los documentos en nuestro poder, la operación dolosa de la Contraloría General del Estado en los últimos 14 años es parte de una estructura criminal. Ellos no actúan solos, actúan coludidos con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Un ejemplo clarísimo: el desvanecimiento de las glosas para beneficiar a la compañía constructora Odebrecht. El mismo mecanismo se reproduce en el caso de Sinohydro, en el caso de Petrochina. En el caso de Odebrecht, Lenin, debe recordar usted y el país que previo al desvanecimiento de las glosas por 80 millones de dólares por el caso de la Central San Francisco, desvanecimiento ejecutado por Carlos Polit, hoy prófugo, recibió 6 millones de dólares para desvanecer esas glosas. La orden o el acuerdo para desvanecer las glosas se logró entre Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, el procurador, y la compañía constructora con el gobierno de Brasil para facilitar un acuerdo que fue firmado en julio del año 2010 y luego regresó recargada Odebrecht a llevarse contratos por 3.500 millones de dólares. Pero no fue la única vez, Fernando, no fue la única vez en que hubo acuerdos, agradecimientos. Con Petrochina, por ejemplo, hubo una carta por parte del gobierno de ese país donde se agradecía la determinación de Contraloría de tumbar las glosas, y estos agradecimientos iban dirigidos al Ejecutivo. El año 2011, nosotros, Clever Jiménez y quien habla, solicitamos a la Contraloría que impulse un examen especial a los contratos de entrega de nuestro petróleo para pagar una deuda externa chulquera. Estamos hablando, Lenin, de la mayor trama de corrupción de la historia de este país. Correa gestionó líneas de crédito por 20.000 millones de dólares con intereses del 7 y el 8% con China y Tailandia. Esta deuda externa es pagada con petróleo a precios inferiores, es decir, el gobierno le entrega cada mes petróleo a China y Tailandia a precios inferiores a los del mercado, 3, 4 dólares por barril. Esto es colosal, $1 millón al día pierde el país. Nosotros presentamos esta petición a Contralor. Polit inicia el examen especial, emite un informe y una glosa por 39 millones de dólares, en este caso Petrochina.
Pero resulta que el año 2016, en lugar de ejecutar esta glosa, aquí está una carta remitida por el Banco Chino, por el Banco de Desarrollo de China, y ustedes pueden leer en la parte de abajo. Esta es una carta de reclamo que hace el gobierno chino a Rafael Correa, porque Villavicencio ha filtrado información, y también exigen el desvanecimiento de las glosas en su contra y en contra de los funcionarios de Petroecuador, que fueron en este caso objeto de una observación. ¿Qué hace la Contraloría de esa época? ¿Quién manejaba la Contraloría? Carlos Polit. ¿Y quién era el subcontralor? Pablo Celi. Es Pablo Celi quien firma el desvanecimiento de esta glosa de 39 millones. ¿Por qué? Porque de lo contrario Petrochina y el Banco Chino no podían seguir entregando líneas de crédito y firmando preventas petroleras. Ahora, es decir, Fernando, Lenin y ecuatorianos. Estamos frente a una estructura criminal asociada entre la Contraloría y el Poder Ejecutivo. Ahora, hay que dejar en claro, Fernando, que es importante este asunto del desvanecimiento de las glosas, porque el informe de Contraloría, la determinación de responsabilidades civiles y penales, sobre todo las penales, son necesarias para el inicio de un proceso judicial. Entonces, al desvanecerse la glosa, resulta que los casos quedan en impunidad. Resulta que Contraloría montó una estructura de sobornos coludida con el Ejecutivo. Se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento ilícito, de robo de fondos públicos. Yo he conversado con algunos funcionarios de Contraloría, Lenin. Estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en glosas en los últimos 10 años. Es decir, ni siquiera Contraloría tiene un registro exacto. El informe de Contraloría se convirtió en un chantaje. Auditoría hace el examen especial, predetermina las responsabilidades y luego ahí viene la negociación entre el poder político y la compañía o las compañías contratistas. Hay un audio que yo acabo de subir en mi cuenta de Twitter, Lenin, que es publicado por Nina Radio. En este audio, un funcionario de la Contraloría se acerca a la viceprefecta de Pastaza a pedirle $200.000 para ejecutar una resolución de destitución del prefecto, para que ella suba como prefecta. En el audio, el señor miembro de la Contraloría dice que esto es común, que la Contraloría factura de acuerdo a cuánto factura la empresa o la institución, y dice que de Petroecuador llegan al mes 9 peticiones y por cada una se cobra 500K, es decir, $500.000 por cada informe, ya sea de responsabilidad penal o responsabilidad civil culposa, en este caso una glosa. Estamos frente a una estructura delictiva. Ahora, Fernando, una asociación para delinquir. Llama la atención también que la justicia estadounidense ha sentenciado 14 casos relacionados con sobornos en Petroecuador. Tiene de los involucrados. El origen de estas investigaciones en Estados Unidos son los Panama Papers. Y lo que resulta extraño es que en Ecuador recién el pasado 13 de abril se actúa con los allanamientos al Contralor y otros exfuncionarios del gobierno de Lenín Moreno solo en uno de esos 14 casos que, por cierto, en Estados Unidos se están sentenciando desde el 2017. ¿Qué está pasando acá, Fernando? Estados Unidos interviene porque, y esto es muy importante, porque casi todo el dinero robado aquí en el Ecuador, el dinero de la corrupción, pasa por el sistema financiero americano y ahí la justicia es implacable. Por esa razón se puede entender que investigaciones periodísticas nuestras, como el caso de la corrupción en Refinería de Esmeraldas y Refinería del Pacífico, donde aparece vinculado Alex Bravo. Recuerde usted que el caso Alex Bravo sale de una investigación periodística mía y luego es apoyado con los papeles de Panamá, con los Panama Papers, que configuran la existencia de una red de empresas offshore. Pero aquí en Ecuador la justicia solo sancionó a Alex Bravo, Capaya y otros más. Ya estaba acorralada. Pero Estados Unidos investigó a casi 20 exfuncionarios de Petroecuador y ciudadanos contratistas que salieron del país para gozar sus fortunas malavidas en los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos les dijo, vengan señores, traigan la plata, pero luego les golpeó el FBI la puerta y les dijo, hey, estos bienes están siendo incautados. Más de 150 millones de dólares en propiedades y en cuentas bancarias han sido intervenidos por la justicia americana. Ahí cayó preso Juan Vaquerizo,
que es hermano de Jaime Vaquerizo, el socio de Enrique Cadena, que está todavía en Perú. Hasta la fecha, Lenin, la justicia de Ecuador, la fiscalía le ha pedido una declaración a Jaime Vaquerizo, que es uno de los miembros de esta estructura, de la mayor estructura delictiva del país en el manejo del petróleo. Es decir, existen decenas de ecuatorianos procesados en los Estados Unidos. La mayor compañía contratista fiscalizadora del proyecto Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico, Worley Parsons, que operó aquí en el Ecuador a través del gringo Phillips, Bill Phillips, amigo personal de Rafael Correa, está siendo investigada en los Estados Unidos en la Corte de Houston, pero no hay ningún proceso aquí en el Ecuador. El fiscal Vaca lideró una operación de allanamiento de documentos, incautación de documentos del gringo Phillips. ¿Qué hizo el señor Carlos Vaca con esa información? No ha hecho nada. Es decir, la justicia de Ecuador es indolente hasta el momento, mientras Fernando, la justicia de Estados Unidos no. Y efectivamente, en función de las revelaciones de los Panama Papers, la justicia de Estados Unidos ha investigado a Odebrecht, pero también a la otra constructora brasileña OAS, sobre quien aquí no se ha dicho absolutamente nada. Y allí hay, en el tema de OAS, hay una declaración, una delación de Ricardo Trombetta, quien se refiere a un desvío de más de 9 millones de dólares en el multipropósito Baba. Y también se investiga en Estados Unidos a la contratista china CWE, que fingió consultorías con una firma española y una firma suiza para reducir sus impuestos. Esto lo ratificó el Servicio de Rentas Internas en Ecuador, pero judicialmente tampoco se hace nada. ¿Por qué? Carlos Vaca obtuvo información no solo de Odebrecht, también de OAS y otras compañías constructoras brasileñas, también de Petrobras. Todos estos procesos en la Fiscalía General del Estado durante el periodo de Galo Chiriboga y de Carlos Vaca quedaron en el congelador. Es más, hay versiones ante la justicia de Brasil, Lenin, del segundo de a bordo de Odebrecht, del señor Mameri, que dice públicamente que él entregó 4.5 millones de dólares a Alexis Mera, una parte para la firma del acuerdo con Odebrecht y la otra por otros contratos, lo propio en el caso de OAS. Igual hay delaciones de Gandolfo en Brasil sobre la entrega del $1 millón para Toachi Pilatón y luego para la empresa que usted dice en el caso de CWE, que es una compañía china encargada de la construcción de Toachi Pilatón. Sobre estos casos hay un silencio atroz de la justicia y de la propia Contraloría. Aquí hay sin duda alguna una danza de miles de millones de dólares y esa no es la única certeza, Fernando. Otra verdad es que en Ecuador no se recupera lo robado. El presidente electo Guillermo Lasso habla de formar una comisión internacional anticorrupción con ciertos límites para que sus funciones no se sobrepongan a la soberanía del país. ¿Cuáles deberían ser, a su criterio, las características y funciones de esa comisión para que no fracase como la que formó el actual gobierno? Una comisión internacional que investigue ¿qué? Un acuerdo que hemos compartido con el presidente Lasso es ese, una cruzada radical en contra de la corrupción y la impunidad. Le he planteado y él ha aceptado la conformación primero de un observatorio nacional con ciudadanos y ciudadanas de altísimo nivel ético. No quiero decir nada en contra de otros organismos que luchan contra la corrupción. Este es un acuerdo con el presidente Lasso, una veeduría nacional de altísimo nivel de la mano con la Comisión Internacional de Naciones Unidas. Si no hacemos esto en una alianza entre el Ejecutivo, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuente, presidente Lasso, con todo mi apoyo en esta cruzada en contra de la corrupción. Aquí, Lenin, tiene que haber un acuerdo con Estados Unidos. No es que el gobierno, el Ejecutivo dice, no, yo saco las manos, que haga todo la Fiscalía. No es así. Tiene que haber un acuerdo a nombre del Estado ecuatoriano con el Estado, Estados Unidos. ¿Para qué? Para identificar la ruta del dinero. Gran parte del dinero sucio que sale de Ecuador, que salió del país, pasó por los Estados Unidos. El caso, por ejemplo, el último caso, el caso Gumbor, donde se revela el pago de 22 millones de dólares por parte de Raymond Kohut a funcionarios del gobierno de Rafael Correa en el escándalo Petrochina, se logró identificar gracias al trabajo eficiente del FinCEN y de otras instituciones de los Estados Unidos que rastrearon el dinero. Y déjeme contarle por qué. Por este libro. Gracias a este libro, Ecuador Made in China, es que se logró identificar. Si me ayuda la cámara, el año 2012 que se escribió este libro, yo advertí
de la presencia del señor Raymond Kohut y de Enrique Cadena como los operadores de las intermediarias Gumbor, Taurus y Petrochina. Y yo voy a contar esto que no lo he dicho nunca. La Fiscalía de Manhattan me invitó a los Estados Unidos del año 2012 porque la Fiscalía de Manhattan estaba investigando a la compañía Gumbor por sus vinculaciones con Vladimir Putin. Y cuando yo escribo este libro, Estados Unidos se alerta y dice: señor Villavicencio, ¿cómo es esto que Gumbor está operando en el Ecuador? Pues sí, Gumbor está operando en el Ecuador a través de Enrique Cadena Marín y Antonio Peré. Ahora, años después, la justicia americana va lento pero camina. Se confirma que exactamente lo que yo revelé en este libro el año 2012 es así. Pero no solo son 22 millones de dólares, son miles de millones de dólares, porque los Panama Papers confirmaron que Enrique Cadena Marín recibía no menos de $1 por cada barril. Si se han comprometido 1.300 millones de barriles de petróleo para pagar la deuda con China, es decir, el grupo liderado por Cadena Marín recibió más de 1.300 millones de dólares en comisiones. Y aquí están los operadores ecuatorianos, Lenin, si me ayuda para concluir esta parte. Aquí están los operadores ecuatorianos de Taurus y Gumbor. Aquí está el estudio jurídico Bustamante y Bustamante con el primo del exministro de Rafael Correa. Aquí está Bayardo. Ellos son los representantes de esta compañía aquí en el Ecuador, y toda esta información está en manos de la Fiscalía General del Estado. Yo he entregado miles de documentos, por mi parte no ha faltado, Lenin. Fernando, una última cosa. En muchos países, Odebrecht entregó recursos a manera de resarcimiento por sus prácticas corruptas. En Ecuador, no solamente que no han dado nada, sino es que quisieron cobrarnos. Y las autoridades por acá dijeron entonces que no iban a aceptar cruces de cuentas, y en la práctica la constructora brasileña no ha dado ni un centavo, pese a reconocer que incurrió en coimas y sobreprecios. ¿Quién es el responsable de esto? Rafael Correa y Jorge Glass. Correa y Glass le premiaron a la compañía con 13 millones de dólares el año 2007 por haber adelantado la entrega de la Central San Francisco. Pero luego, sí, tuvimos que desvanecer glosas por 80 millones, un juicio en Europa por 250 millones en contra del Bandes. Luego de julio del año 2010, Odebrecht regresó recargada y le adjudicaron contratos por 3.500 millones de dólares. De lo que nosotros tenemos reportado, los sobornos entregados por Odebrecht no son los 35 millones que dice la justicia americana, son 120 millones de dólares como lo más poquito, pero lo que se han llevado en sobreprecios superan los 850 millones de dólares. Es decir, el caso Odebrecht es un caso que tiene que investigarse nuevamente, junto con otros casos como Worley Parsons, Refinería Esmeraldas, y el más grande y colosal caso, que es la entrega del petróleo a China, donde están los nombres claramente identificados. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Son las 7:13. Gaby. Vamos ahora a una pausa y al volver, el Consejo Metropolitano de Quito debe resolver esta semana el caso de su alcalde. Piden su salida por presuntos actos de corrupción en su administración. Y regresamos con Bernardo Abad, concejal de Quito por la Izquierda Democrática. En la capital de la República, la crisis sanitaria se suma a una crisis política y parecería que ninguna de las dos tiene una pronta salida. Bernardo Abad, Consejo Metropolitano de Quito, nos acompaña esta mañana. Bernardo, buenos días, bienvenido. Saludos cordiales, Lenin, a la amplia audiencia de Ecoavis. Confinamiento pide el Colegio de Médicos de Pichincha. El gobierno está estudiando un confinamiento focalizado y nadie tiene claro qué mismo significa aquello. Las cámaras de la producción rechazan abiertamente esa posibilidad, mientras el vicealcalde Guarderas se muestra a favor de la medida más estricta. ¿Qué dice el Consejo Metropolitano de Quito en su conjunto? ¿Se debe todavía continuar con restricciones que nadie respeta o hay que ir hacia una acción rígida como respuesta ante la falta de responsabilidad de un amplio sector de la ciudadanía? Lenin, el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito no ha sido tomado en cuenta en estas acciones, puesto que es el alcalde Jorge Yunda quien está al frente del COE Metropolitano y poco o nada nos han indicado acerca de las medidas que se tomarán o que estarían para apoyarse. Sin embargo, la vida, la salud, pero una reactivación económica y productiva responsable, a mi criterio, es lo más importante.
el día de ayer el COE nacional y su presidente han sido muy claros en decir que dejemos las especulaciones o los rumores y que en las medidas que se van a tomar no habrá un confinamiento total y que habrá un equilibrio entre la protección a la salud y obviamente pues la reactivación económica y productiva. Y yo estoy de acuerdo con ello, porque si bien estamos en una emergencia de salud, lo fundamental, vida, salud, reactivación, pero también estamos en una emergencia económica y confinarnos totalmente, a mi criterio, sería un error, puesto que cómo llevamos el pan a la casa, y eso es literal, cómo lo hacemos. Así que veremos qué es lo que pasa durante el día de hoy, que se anunciarían, dicen, las medidas que se tomarán por parte del COE nacional y por decreto ejecutivo del presidente de la República. Lo que está claro es que el presidente sí presentará o anunciará un decreto con estado de excepción. Hay posturas divididas entonces, Bernardo, porque Santiago Guarderas, él sí está a favor de un confinamiento total como respuesta a ese desastre en la conducta ciudadana que ocurre en Quito, en Guayaquil, en Portoviejo, en El Oro. La gente sale, hace fiestas, no guarda el distanciamiento, andan sin mascarilla, en fin, están dispuestos a contagiarse, parecería. Exactamente, pero las posiciones divididas son buenas en el sentido de que podemos discrepar, pero con respeto. Pero yo insisto, el control tiene que mantenerse, por supuesto. Las medidas que deben tomarse contra aquellos que están tomando estas actitudes responsables de estas incivilidades, como se ha dado en llamar, deben ser sancionadas. A lo que voy es que también la economía es fundamental y en estos momentos, tomando en cuenta la cantidad de personas que han perdido empleos, que han perdido sus fuentes de trabajo, pues se requiere también trabajar. Por eso me pareció interesante el comunicado que presentó ayer el COE diciendo no habrá un confinamiento total y habrá un equilibrio entre las medidas de protección de la salud y obviamente la reactivación económica y productiva, que es indispensable también para el país. No habrá confinamiento total, significa muchas cosas. Por ejemplo, que si habrá confinamiento parcial. Vamos a esperar a ver finalmente qué resuelve el gobierno. Vamos al tema político, Bernardo. Es un verdadero escándalo lo que sucede con el alcalde Jorge Yunda. Los chats del teléfono de su hijo, que estaba oculto debajo de un perro, son bastante claros sobre la injerencia que tenía él dentro del municipio. Hay un grupo que requiere la salida del alcalde, otros esperan que la justicia determine responsabilidades. ¿En qué orilla se ubica usted? En una orilla muy clara, Lenin. En la orilla de defensa de Quito y de los quiteños. Esa es mi orilla y desde el inicio de mi gestión, de nuestra gestión, yo me he pronunciado como tal. Pero la situación del alcalde Jorge Yunda es insostenible. Ha perdido legitimidad, credibilidad, apoyo, ha perdido liderazgo. Por eso es que es indispensable que el alcalde Jorge Yunda deje su puesto, ya sea por renuncia voluntaria, ya sea porque haya un proceso de remoción, ya sea que la justicia actúe y el próximo 26 de abril pueda determinar una prisión preventiva, por cualquier razón. Pero el pueblo de Quito pide, exige un cambio de rumbo, y ese cambio de rumbo está obviamente por la salida primero del alcalde Jorge Yunda. Pero hay un detalle, y que es lo que obviamente está bloqueando esto. El grupo de concejales correístas de la Revolución Ciudadana siguen protegiendo al alcalde Jorge Yunda tal cual lo han venido haciendo durante toda la administración. Y obviamente el día jueves, cuando tuvimos la sesión de consejo, los 9 integrantes de este bloque, ninguno de ellos pidió la renuncia del alcalde Jorge Yunda, como sí lo hicimos de otras personas. Y más bien plantearon la creación de una comisión especialísima, dijeron, que analice la remoción del alcalde. Cuando eso es una triquiñuela, porque el proceso de remoción está claramente normado y definido por el COTAD, el Código Orgánico Territorial. Y si es que uno se sale de esa normativa, simplemente se bloquea, se torpedea aquello. Entonces, a sabiendas, el bloque de la Revolución Ciudadana, que tarde o temprano, o más tarde, el alcalde Jorge Yunda caerá, lo que buscan es que haya un proceso de remoción de su función al vicealcalde Santiago Guarderas y mediante triquiñuelas poner en ese lugar a alguien de la Revolución Ciudadana. Para cuando ocurre el día en que el alcalde Jorge Yunda salga, obviamente tomarse la ciudad, obviamente porque lo que sería es que se vaya por un alcalde que sea de una línea correísta.
Pero eso no se puede permitir, es una ilegalidad. Ahora, Bernardo, aquello sería como dar un golpe de Estado, ¿no? Usted, yo creo que ellos tienen alguna experiencia en eso. Usted dice más temprano Bastante. que tarde Jorge Yunda debe dejar la alcaldía, pero esa falta de certezas está motivando hechos como los ocurridos este fin de semana, en que hubo una importante caravana vehicular de personas que quieren y que exigen la renuncia, la salida de Jorge Yunda del manejo administrativo de la capital. Las opciones para salir de la alcaldía son la remoción, la revocatoria, la destitución. Todas requieren de un proceso y todas toman su tiempo. Sin embargo, como decía anteriormente, hay un sector de la población que exige acciones inmediatas. ¿Habrá una respuesta inmediata o esto todavía va para largo? Va por lo menos para cierto tiempo, para ciertos días, porque no hay un proceso de destitución. La destitución la podríamos considerar como la remoción, lo que dice el COTAD, y aquello requiere, si es que durante esta semana se presenta, tal cual lo ha enunciado un colectivo ciudadano, el pedido de remoción, podríamos estar definiéndolo, si llena los requisitos de fondo y de forma, podría llegar al Pleno del Consejo tal vez en unos 20 o 25 días. Previo a eso está el día 26 de abril, un día clave, porque en ese día el presidente de la Corte Provincial, el doctor Vladimir Jaya, ha convocado a audiencia para determinar, si llama o no a juicio penal por peculado al alcalde Jorge Yunda y otros 3 involucrados en este caso muy grave. Peculado es un juicio penal. Habrá que esperar estos días. Pero lo que yo no entiendo es cómo el alcalde, ante su situación, ante el pedido que le han hecho, pero no solamente un grupo de concejales, miles de personas en Quito, no toma la decisión digna, me parece, de renunciar. Y hay otro detalle. El día 11 de abril, el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronunció por una nueva forma de gobierno, se pronunció por la transparencia, por la democracia, por el cambio de un modelo económico y productivo a nivel nacional. Pero en Quito, casi 1 millón de quiteños, el 65% de los votantes se pronunciaron, que también significa un cambio administrativo en la ciudad. Esa lectura no le dan los señores correístas y el alcalde. Bernardo. El pueblo de Quito mayoritariamente quiere cambios. Ahora, a Yunda se lo investiga por las presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas para COVID-19, pero también hay problemas de carácter administrativo. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasa con el metro de Quito? Se fueron contra las recomendaciones de los financistas del proyecto que sugerían contratar a una empresa internacional con experiencia en operación para evitar la politización y el desconocimiento técnico a la hora de manejar una obra que ha costado más de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo evitar que una inversión gigantesca no termine convirtiéndose en un desastre histórico? Lo primero, pedir la salida de la señora gerente, cuyo esposo claramente se ha demostrado que tiene vinculaciones con el hijo del alcalde Jorge Yunda a través de los chats, por supuesto. Y resulta que en esos chats, que durante varios meses, obviamente, demostraban que han estado en contacto el señor Pedro Berresuete, esposo de la señora Andrea Flores, y el señor Sebastián Yunda. Se ha notado claramente que había una especie de confabulación para buscar que Andrea Flores sea la gerente del metro. Lo primero es que tiene que salir de esa función la señora Andrea Flores, porque no puede mantenerse alguien que tiene sospechas o levanta suspicacias en la obra emblemática de la ciudad, más de 2.000 millones de dólares, que funcione o no funcione el metro, tendremos que pagarlo. Recursos de los quiteños, recursos de los ecuatorianos. Fundamental aquello, Lenin. Y hay que actuar rápidamente porque esa plata no puede estar allí botada y porque Quito necesita un sistema de movilidad rápido, eficiente y barato. Bernardo Abad, concejal de Quito, gracias por estar hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un honor, Lenin. Y hasta aquí las entrevistas en Contacto Directo. Gracias, como siempre, por su sintonía. Que tengan todos un buen día. Hasta mañana.